El otro día, mientras alimentaba mi mente con la más elevada categoría de documentales históricos, mi IQ, que es superior al promedio, descifró algo que seguramente les va a volar la cabeza. ¿Están listos? Ajenatón, cuyas representaciones tienen caderas de alien, cráneo de alien, brazos de alien, vientre de alien y cuello de cisne, fue sin lugar a dudas un terrícola. Sí, bueno, evidentemente no era un alienígena, pero me pareció gracioso cómo este sujeto megalómano, que seguramente se veía a sí mismo como una figura divina, se mandó a grabar para la posteridad solo para que siglos después la gente piense que se ve tan raro que no puede venir de este mundo. Y es que una simple búsqueda en YouTube basta para comprobar que este sujeto es el fetiche favorito de los conspiranoicos de los astronautas antiguos. ¿Por qué? Bueno, solo mírenlo. Si alguien con su nivel de poder permitía que se le representara así, definitivamente tenía que lucir así en persona. Nadie querría ser asociado con esa imagen por decisión propia. La verdad es que lo más probable es que ese estilo llamado Amarna, con rasgos alienígenas, no haya sido como lucía el faraón, sino como él pedía que se representara. Sí, el sujeto le decía a sus artistas que quería verse así. Esto principalmente para diferenciarse de sus predecesores, ya que si algo tenía Ajenatón es que se moría por llamar la atención, lo cual, como youtuber, yo no apruebo. Su reinado tuvo lugar aproximadamente entre el 1353 y el 1336 a.C., en la llamada Dinastía 18, y se piensa que él fue el padre de Tutankamón. Sí, se pronuncia jamón, yo también me saqué de onda cuando supe, y que asumió el rol de faraón a temprana edad, e impuso ese estilo alien en sus representaciones en cuanto comenzó a reinar, por lo que probablemente estaba en la primera mitad de sus 20 por entonces, y no se conformó con tener un estilo artístico... ¡Está bonito! ¡Está bien único! Sino que además impuso al dios Atón como el dios principal, reduciendo el resto de los cultos considerablemente. Muchos de hecho llegan al punto de afirmar que él impuso un monoteísmo temprano, pero la verdad es que la prohibición a la adoración de otros dioses no fue tan absoluta como la palabra monoteísmo nos evoca. Por ejemplo, existe el registro de una sacerdotisa del culto de Atón que se llamaba Isis. Esto es técnicamente una contradicción total. Isis es la esposa de Osiris, y Osiris era el gran perseguido por el clero de Atón. Si Ajenatón hubiera sido un fanático radical que borraba todo rastro de los dioses antiguos, lo primero que habría hecho hubiera sido prohibir que una de sus sacerdotisas llevara el nombre de la diosa más importante del panteón tradicional. Así que de hecho monoteísmo no es el término correcto, por más que se siga utilizando cuando se estudia a Ajenatón. No todos tienen la suerte de tener un experto como yo para que los corrija en cosas tan básicas. Oye, pero ese dato se lo robaste a Nacho Ares, del canal Dentro de la Pirámide. Y otra cosa que me da risa es que Ajenatón estaba casado con Nefertiti, cuyo nombre significa literalmente la hermosa ha llegado, y si nuestra teoría de que esas representaciones fueron una decisión artística del faraón es correcta, pues el tipo incluso subió a su morra al tren del mame, lo cual sigue pasando. E incluso si el tipo de verdad se veía así, no quiere decir que viniera del espacio, probablemente simplemente tenía algún defecto genético o síndrome resultado de la endogamia que era tan común en la realeza desde siempre. ¿Usted qué opina, doctor Lacome? Existen el síndrome de Marfan y el síndrome de Frelig, aunque yo personalmente me inclino por pensar que sí era un alien, solo miren sus caderas. Gracias, doctor. Y probablemente dirán, Octavio, la belleza y su concepción van cambiando con las épocas, esos rasgos eran estéticos en su momento. Pero no, recuerden que estamos hablando del güey que impuso su visión religiosa a todos. Su hijo solo aparece con rasgos alienígenas en sus primeras representaciones, y rápidamente vuelve al estilo tradicional. Y cuando ya no estuvo ahí para obligarlos, todos dejaron de fingir que lo que Ajenatón decía tenía sentido y regresaron al status quo, adorando a un panteón enorme de dioses distintos igual de respetados, desde el sol hasta el buitre. ¡Ah, insensatos! Si no hubieran sido tan incivilizados, hubieran tenido un dios más sofisticado, como un carpintero telépata de hace 2000 años o algo así. A lo que voy es a que el tipo era feo o tenía mal gusto, y en cualquier caso era una alucina al que la gente seguramente solo respetaba porque tenía poder, y se burlaban de él a sus espaldas, lo que de hecho también sigue pasando. Y eso no es algo que venga del todo de mi mente retorcida, ya que de hecho se han encontrado grafitis en cuevas y asentamientos de la zona y época en las que se ponía a figuras de autoridad en situaciones sexuales poco decorosas, principalmente en las zonas que pertenecían a los trabajadores, es decir, ya desde entonces la gente se reía de los gobernantes a sus espaldas. El refresco del presidente Peña Nieto, Peña Fiel. Lo que de hecho ya no pasa. La cosa es que a los expertos les parece mucho más probable que no haya sido feo, sino un megalómano con un gusto muy sui generis, por decirlo así, ya que en el 2010 se le hizo un análisis al ADN de los restos de la familia de Tutankamón, incluyendo el cuerpo de la tumba KV55, que se cree es Ajenatón. No se encontró evidencia genética del síndrome de Marfan, ni de ginecomastia, o sea, bubis masculinas. Y sí, dije se cree, la verdad es que no podemos estar seguros de que haya sido efectivamente su cadáver, así que la teoría del doctor Lacome sigue en pie.
Ambas teorías. Y como argumento final de la fiscalía de que Ajenatón sí era el güey de los gustos raros que no le cae bien a nadie, la gente en realidad lo detestó tanto que le aplicaron un damnatio memoriae. En otras palabras, cual grafiteros de secundaria le dieron línea, borrando su nombre de todos los registros en los que aparecía, y eso para los egipcios era casi tan serio como para los grafiteros, dado que era el equivalente al asesinato espiritual. Y como sintieron que eso no dejaba claro su opinión del sujeto, tomaron los talatats, que eran los bloques de piedra de tamaño estándar que Ajenatón inventó para construir sus templos súper rápido cual si fueran legos, y los usaron como relleno para construcciones nuevas. Sí, usaron una tecnología impresionante que se confunde con alienígena como escombro. Ajenatón podrá haber sido feo, pero lo que le hicieron fue mucho más feo. Bueno, no, pero el punto es que me puse a pensar, ¿habrá un caso de lo contrario? Es decir, ¿alguien que sea tan hermoso o hermosa que no pueda ser de este mundo? Resulta que en el siglo IV existió una mujer llamada Friné. Ella era la cortesana más famosa y rica de Grecia. Era tan bella que se dice que fue la modelo para la Afrodita de Nido y Megara de Hércules. Probablemente. Y es que una cosa llevó a la otra y al parecer la acusaron de impiedad, un cargo serio que te podía costar la vida. De hecho a Sócrates lo ejecutaron por esto. No hay un acta judicial grabada en piedra que nos diga exactamente qué hizo para ser llevada ante la ley, pero las fuentes antiguas como Ateneo sugieren que fue acusada de profanar los misterios de Eleusis, un rito secreto muy sagrado, o de intentar introducir el culto a un dios extranjero llamado Isodaites. Pero como sea que haya sido, si no convencía a un montón de ancianos rígidos llamados Eliastas, o sea los jueces, de que era inocente, bien podría haberse encontrado con un destino terrible. Y aquí, amigos, es donde aparece nuestro héroe, Hipérides, un hombre que como todo abogado tenía un código moral inquebrantable e incorruptible. Pero no iba ganando el juicio precisamente. Viendo que a los jueces no se les convencía con su defensa implacable, se dijo a sí mismo, me quedé sin argumentos pero no sin opciones. Llevó a Friné al centro, le rasgó la túnica y dejó su pecho al descubierto ante los Eliastas. Los jueces quedaron tan impactados ante semejante par de alegatos que la declararon inocente. En primera instancia uno podría decir, wow, qué crack Hipérides, ¿ganó? No se apresuren a sacar conclusiones. Dado que años después perdió cuando los macedonios lo capturaron y ordenaron cortarle la lengua porque sus discursos eran demasiado convincentes, e Hipérides no pudo convencerlos de no hacerlo, lo que de hecho debería haber servido como prueba de que su lengua no era particularmente convincente. Lo cual si me preguntan no tiene sentido, porque como ya vimos no era necesariamente su lengua lo que convencía. En mi opinión hubiera tenido más sentido que a Friné le cortaran las tetas. Y ya sé que deben estar pensando que el jurado que la exoneró estaba compuesto por un montón de viejos cochinos, pero tienen que tener en cuenta que en esa época se creía en la calocagatia, la idea de que una belleza física extrema era señal de una virtud divina. Básicamente pensaron, alguien así de hermosa no puede ser mala, sería ofender a los dioses. Sí, yo también sigo pensando que eran unos viejos cochinos. Robar, divulgar es lo mismo.